Nuevo colaborador que nos hará un comentario respecto a la actualidad desde el punto de vista liberal. Ángel Manuel García, desde Quintana de la Serena, socio fundador del Club de los Viernes y estudiante de Ingeniería Informática, ya está con nosotros. Bienvenido, Ángel Manuel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de tenerte, estaremos contigo todos los viernes para que nos... Para mí también será un placer aprovechar esta oportunidad para defender mis principios. Bueno, que escasean mucho los principios, últimamente. Por desgracia es así. Muy bien, Ángel Manuel, pues con sobre eso todo sí. los principios liberales. Vamos a escucharte con mucha atención y con el fondo de esa música que nos has elegido tú mismo. Cuéntanos, ¿cómo has elegido esta música tan discotequera y tan movida? Mejor no poner ninguna música seria porque el personal se puede deprimir. Muy bien, pues con ese fondo de música que nos ha elegido Ángel Manuel, escuchamos su comentario de hoy viernes, primer comentario de Ángel, hoy viernes 2 de septiembre. Adelante cuando quieras, Ángel. Perfecto. Pues he de decir que cuando la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina, suele surgir un cúmulo de preocupaciones, yendo a responder a la que, lamentablemente, menor repercusión de masas tiene. Esta preocupación, que no es en absoluto la menos importante, guarda relación con el llamado proyecto de adoctrinamiento del progresismo, algo cierto a pesar de lo que se estipula en el artículo 27º de la Constitución española. Se trata de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ETC, implantada por Zapatero, en cuyo temario hay contenidos ideológicos en pro del laicismo, del anticapitalismo, del homosexualismo y de la ideología de género. Todo esto de curso obligatorio. La Junta de Extremadura, aprovechando el margen que da la LOMCE a todas las autonomías, ha decidido reimplantarla para este curso, en detrimento del horario de la asignatura de religión católica, cuya retirada de todo currículo escolar, ya sea público, privado, estatal, no estatal, es el objetivo final de los laicistas, desafiando la libertad de elección. Son muchos los padres extremeños que deciden que su hijo curse enseñanzas religiosas. Por tanto, para impedir toda su serie de estrategias, no es EPC la única, hemos de articular una masa crítica. Unos imponen y otros se poner de lentir. El gurú, el gran bloguero por excelencia de la blogosfera liberal conservadora de España, además de exigir al Estado que nos devuelva las competencias educativas. Eso es una liberalización. No solo es cuestión de presión fiscal, sino de que los padres determinen la educación de sus hijos. Es en realidad ese núcleo al que le compete determinarla. El problema es que el Estado quiere alienar nuestros roles. Y no solo que lo determinen, sino que tengan reconocido el derecho a la objeción de conciencia. Si esperamos ir más al pacto, dada la hegemonía cultural de una progres antioccidental, liberticida y antiespañola, también esto por los coqueteos entre comillas y las tolerancias a los movimientos nacionalistas periféricos, no critican sus imposiciones lingüísticas. Además de la práctica ausencia de derecha ideológica, perderán los padres escépticos de tal adoctrinamiento, así como los docentes de religión. Por lo tanto, sin coerción estatal, con la liberalización, esa liberticida y antioccidental progres fracasará. La idea es liberalizar, porque ellos necesitan la coerción estatal. Si el Estado deja de tener las competencias educativas, la progres no podrá imponerse. Si eso ya depende de la sociedad civil, ya fracasaron, porque ellos no quieren promoverlo, sino imponerlo. Y promoverlo, bueno, no lo quieren promover, sino de una manera impositiva. Y con todo esto me despido agradeciendo la oportunidad y deseándoles a todos un buen fin de semana.